Mira, Pilar, que bé. Això s'ha de mirar, que hi ha un caset. Ai, oh, quin susto. Llavors, després... ¿Qué tal, Peñarroya? Hola. La vila de Penyarroja s'ha preparat un ball de benvinguda. Justicia y consejeros, y todo el pueblo llano. Venimos en nombre de Dios nuestro Señor, en el nombre del Rey, Rey de Aragón, y debemos velar por el cumplimiento de los fueros del reino y su mantenimiento, la conservación y decencia de ermitas, castillos e iglesias. La iglesia que tenéis es muy hermosa, grande, alta, imponente, pero por la presente no está muy decorosa. La orden de Calatrava manda, advierte, que en 2 años le reparéis los daños y la dejéis decente. Lo mando a jurados,
justicia y al pueblo, bajo pena de 200 ducados. La Iglesia es una herencia de los pasados tiempos y habrá que conservarla con decencia para hijos y nietos. Yo os lo mando, jurados, a justicia y a todo el pueblo. De una iglesia muy antigua llamada de San Miguel, que pasados los años se llamó del Roser. Allí estava, senyors comanadors. Mateix. Era iglesia tan sólida y esbelta, de noble y fuerte puerta, ¿qué fue de todo aquello? ¿Y qué hicieron con ellos los antiguos? 3 altares, 2 torres, las campanas, tan altos los pilares, tan finos los arcos de las piedras centenarias. Yo podría ordenar que la levantarais de nuevo, pero no lo voy a hacer, que es mucho gasto. Lo que sí ordeno es cuidar más y aprovechar el suelo. Allí se levantaron los cantos gregorianos. Allí cantaron José Albiol y Mosén Barberá. Allí están enterrados tantos antepasados que hicieron de esta villa tesoro medieval. Allí se reunía el consejo secreto y cuando convenía también el general. Delante de esa iglesia, los de Fórnoles reclamaron sus fueros elevando las voces, pero vuestros mayores no se los concedieron. Allí el consejo acusó al justicia Caldú que Caldú no cumplía con los viejos estatutos y se levantó acta de aquel hecho. I van passar les centúries i la iglesia es va cremar, que si van ser les forces liberals o si van ser els francesos. I no es va voler tornar a aixecar. Teníem aquí baix esta iglesia tan nova i era tan moderna i estava tan de moda que l'altra no s'hi va voler tornar. I a poc van desaparèixer les pedres i també les teules i les rajoles. I així no mos hem quedat. Pero si se ha perdido la iglesia del Roser, no es perdrá la memoria y pasará la historia por ser lo que va a ser. Grande y hermosa era la iglesia que recordáis. Y mucho me placería, señor Justicia, poder visitar al punto el lugar donde se levantaba tan hermoso monumento. Al molt de gust, senyor visitador, acompanyar a su merced pels carrers de la vila será un gran honor. Los viejos jurados, aún no habíais hecho iglesia y campanario, y todo lo de abajo eran campos de almendros. Hi havia un portal, i d'allí per amunt era el castell, i d'allí per a baix el poble anava creixent. Del castell ara ja no en queda res, però quan hi puges, que massa poc hi pugem, te trobes com més prop dels nostres vells i de la nostra història. Razón tiene el justicia en lo que dice que allí sobre la muela se sembró la semilla de lo que fue, es y será la villa. Allí los viejos moros levantaron las torres y el muro, y llegamos nosotros, como sus enemigos, con la cruz en el pecho, y acabamos siendo amigos. Se alargó más el muro, se levantó la torre, se levantó la iglesia, junto a la torre mora el cementerio. Aún se deben ver allí los huesos de viejos cristianos y de cristianos nuevos, hijos de nobles moros, nietos de moros viejos. Allí se levantó la iglesia. Tenía 6 altares, la torre a la derecha, la llamaban la iglesia de la muela. Allí subió la imagen de la Virgen María de la Fuente, pero no le gustó el lugar y se volvió a bajar a la fuente del río.